Vamos en el Nuevo Testamento a la primera carta del apóstol Pedro. Perdón, es segunda carta. Está casi al final de nuestras Biblias. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Y estando allí vamos a dar gracias por poder esta mañana recibir palabra de Dios a nuestras vidas. Amado Padre, gracias que hoy podemos celebrar la memoria de tu nombre, bendecir tu nombre, exaltar tu nombre en esta tu casa y en este lugar. Gracias por permitirnos hoy estar delante de ti y poder entregarte todas nuestras necesidades y soltar todas nuestras cargas, sabiendo que tienes cuidado de nosotros. Amado Padre, también hemos venido para ser instruidos por ti, para ser enseñados por tu Espíritu a través de tu palabra. Háblanos en esta mañana, mi Señor, y que sea tu Espíritu enseñándonos las Escrituras para que nuestro entendimiento sea hoy abierto y podamos conocer y comprender tu voluntad y sobre todo podamos conocerte a ti. En el nombre de Jesús, ¿cuántos decimos amén? Amén. Segunda carta de Pedro, capítulo 3 y el versículo 18, es decir, el último versículo de allí de esta carta. ¿Quieren leerlo conmigo fuerte, por favor? Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿A qué nos está llamando el Señor por medio de este texto? A crecer. Este es año para crecer. Este es año para ser ensanchados por Dios. Y hay algo en lo que creo que el Señor quiere que nosotros este año también crezcamos. No solo podemos nosotros esperar promesa de Dios para que Él ensanche nuestras vidas en otras áreas, sino en esta también el Señor quiere que nosotros crezcamos. Diga conmigo: crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fue el mismo Señor Jesús quien en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, haciendo él esta oración al Padre por los creyentes, por los discípulos, por la iglesia, dijo esta verdad y estas palabras. Capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Según el Señor Jesús, ¿en qué consiste la vida eterna? La vida eterna no es algo que iniciará cuando vayamos a la presencia de Dios. La vida eterna es algo que inicia aquí al comenzar a conocerle, al caminar con Jesús. Nuestras vidas vienen a Él y el conocimiento de quién es el Señor nos da vida, y esa vida se prolongará por la eternidad. Que te conozcan a ti, en eso consiste la vida eterna.
Y aunque se adoran a muchos dioses sobre la tierra en diferentes lugares, en diferentes naciones, en diferentes culturas, la Escritura dice, solo hay un único Dios verdadero. Es extraño ver a muchos creyentes y cristianos que aunque profesan una fe en Jesús, el Jesús de las Escrituras, el Hijo de Dios, pueden aún también decir que hay otros dioses, solo por simpatizar o congraciarse con que hayan otras personas que profesan una fe en un ídolo o en un Dios. Y algunos hasta pueden decir esto que se ha vuelto tan conocida, esa frase que dice, bueno, todas las religiones son como los ríos del mundo, todos van a dar al mar, así que todos van a dar al mismo Dios. No importa cómo se llame, no importa qué forma, qué imagen tenga, no importa desde qué lugar hayan personas que le rindan culto o adoración. Así son los dioses de las naciones, así son los ídolos de la tierra. Todos ellos son realmente el mismo Dios. No, eso no es verdad. Que lo diga una persona que no tenga conocimiento de la palabra del Señor, pues es de comprender por qué lo dice. Pero que lo diga un creyente, que lo diga un discípulo de Jesús, que lo diga un cristiano, significa que como cristiano que está caminando con el Señor, no está realmente conociendo a Dios. Porque el Señor dice, y quiero que usted lo lea conmigo, Él dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Cuántos dioses? Uno. ¿Y quién es Él? El verdadero. Para muchos dicen, ese es el problema del cristianismo, que se creen los únicos y los verdaderos y rechazan a todos los demás. No, nosotros no rechazamos a todos los demás, creemos y predicamos que Dios envió a su Hijo, la palabra viva que se hizo carne, para dar su vida por todos sin ningún tipo de distinción. Por todos murió el Señor Jesucristo, para que todo hombre y mujer, no importa el tiempo ni el lugar, puedan ser reconciliados con el Creador. Así que ahí no hay exclusión. Pero otra cosa es afirmar que hayan muchos dioses y que todos, a la verdad, desde que se adoren con sinceridad, está bien hacerlo porque todos son dioses. No, eso no es correcto. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Eso no es lo que dijo el Hijo de Dios, a quien Dios el Padre envió, a quien Dios el Padre testificó a través de su resurrección que Él es el que ha sido constituido como el único y suficiente Salvador del hombre, pero también el único que va a juzgar a la humanidad en su regreso. Él es el único Dios verdadero y su Hijo Jesucristo. Así que nosotros estamos llamados a conocer a Dios. En el Antiguo Testamento, en el libro de Oseas, en el capítulo 5, versículo 4, nos revela una verdad. Capítulo 5, verso 4 dice: no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. No piensan en convertirse a su Dios. Dice otra versión, porque deslealtad está en ellos y no conocen a Dios. Esa es la realidad de las personas que viven una vida lejos de la voluntad de Dios. No me interesa acercarme a Cristo, no me interesa seguir a Jesús,
No me interesa someter mi vida al consejo y a la palabra de Jesús. No piensan en convertirse a Dios. Pero esta actitud y este comportamiento es el resultado de que no conocen a Dios. Porque si realmente conocieran a Dios, entenderían que nosotros no fuimos creados para vivir sin Dios y sin estar cerca de su presencia. Si conocieran a Dios, entenderían que por el contrario Él no vino para anular nuestra personalidad, ni tampoco para anular nuestra vida en este mundo, sino por el contrario para darle vida a nuestra vida, porque muertos estábamos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando no hay conocimiento de Dios, ese es el resultado: deslealtad. Y la deslealtad que viene del corazón del hombre para con Dios, luego se evidencia en la deslealtad para con cualquiera. No son leales en su familia, no son leales con su cónyuge, no son leales con aquellos que han hecho mucho por ellos, porque no hay lealtad para con Dios. Inclusive le haría mucho bien y tendríamos una sociedad mejor, donde cada vez más fueran los hombres y mujeres que conocieran a Dios. Los testimonios de aquellos que conocen a Dios son una transformación de vida, son un cambio de vida para bien. El hombre que estaba fuera del hogar regresa a casa y regresa para vivir una vida agradable a Dios, honrando la institución de la familia, amando a esos hijos. Eso es bendición y bienestar, y es por causa de conocer al Señor. Dice el libro de Daniel en el capítulo 11, en el verso 32: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Pero aquí es donde quiero centrarme, en esta frase y en esta verdad. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Quiero que lo diga conmigo: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Ahora, ¿por qué la primera parte del verso está hablando de esto? El contexto de esto es que Dios a Daniel le reveló y le dio a conocer los acontecimientos del tiempo final. Mucho de lo que Dios reveló a Daniel, también Dios, por el Espíritu Santo, se lo mostró y se lo reveló a Juan, y luego Juan lo escribe en lo que es el libro de las Revelaciones, o el libro que conocemos en castellano como Apocalipsis, porque la palabra apocalipto es una palabra griega que significa revelación. Así que lo que está aquí hablando en el contexto del pasaje es del tiempo final y de aquel hombre que se levantará por causa del infierno para engañar al mundo y para hacer que aquellos que tenían con Dios un pacto lo abandonen, lo dejen. Pero la escritura dice que hay muchos a quien el anticristo no podrá engañar. Y ese espíritu no solamente es una persona, porque tú vas al texto de la carta del apóstol Juan y dice Juan: hijitos, sabéis que es el último tiempo, porque muchos anticristos se han levantado. Porque hay un espíritu operando en el mundo de parte del infierno para levantarse contra todo lo que es Dios y su nombre. Por eso se llama anticristo. Solo que al final de los tiempos, la personificación de todo lo que reúne ese espíritu
estará en una persona para engañar al mundo entero. Pero aquí dice la escritura, y quiero que lo vuelva a leer la parte final del verso: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Hay una ventaja en conocer a Dios. El Salmo capítulo 9, un salmo de David, David dice en el versículo 10: en ti confiarán, ¿quiénes? Los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Aquellos que conocen a Dios confían en Él, tienen seguridad en el Señor, pueden descansar en la providencia de Dios y pueden estar seguros de que las promesas de Dios en ellos se cumplirán, y de que el Señor no avergüenza a aquellos que en Él esperan, ni tampoco defrauda a aquellos que le buscan. ¿Alguien puede decir amén a eso? En ti confiarán los que conocen tu nombre. Ayer que estuvimos en el tiempo de ayuno, hablé de este texto que está en el libro de Jeremías, en el capítulo 9, en los versos 23 al 24. Así dijo el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? Dice: en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Así que para Dios y delante del Señor no hay una persona digna de ser alabada, ni por lo que tiene, ni por lo que hace, ni por lo que ha recibido. Sin embargo, Él dice: hay alguien que puede ser alabado, y es el que me conoce, el que sabe lo que quiero, el que sabe y conoce lo que hago, y el que entiende por qué lo hago. Así que tú y yo estamos llamados a tener ese conocimiento, y ese conocimiento ya fue dado por Dios a través de la revelación de su palabra. Así que este año 2026, amado y amada, no sé cómo haya sido tu caminar con Dios, no sé cómo haya sido tu vida de fe en los últimos tiempos, pero este año tiene que haber una gran diferencia. En este año vamos a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Vamos a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Venga conmigo, por favor, al Nuevo Testamento, al Evangelio de Juan. En el capítulo 8, Jesús está teniendo una conversación, y esta conversación se sube de tono y comienza a ser una discusión por parte de los judíos que están escuchando al Señor. Porque Jesús les ha dicho a ellos esto. ¿Están conmigo en capítulo 8? Dice el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Me detengo aquí para dejar esto en claro. ¿A quién está hablando estas palabras el Señor? ¿A quién se va a dirigir Jesús con estas palabras? Dice: judíos que habían creído en Él. Así que esto es muy importante tenerlo claro. Pero a ellos que habían creído en Él, el Señor les dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El Señor no solo quiere que creamos en Él, el Señor quiere que nosotros nos convirtamos en sus discípulos.
Hay una gran diferencia entre ser un creyente en Jesús y realmente ser un discípulo de Jesús. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Hay una gran diferencia entre ser simplemente un creyente en el Señor y convertirme en un discípulo del Señor. Así que ellos ya habían llegado hasta aquí, como si tomáramos la imagen de una escalera, ya habían llegado al primer peldaño. Ahora tenían que seguir subiendo. Ya creyeron en mí. Ahora el Señor dice, quiero que sean mis discípulos. ¿Y cómo llegamos a ser sus discípulos? Allí lo dice Él mismo, permaneciendo en su palabra. Permaneciendo en su palabra. Al día nosotros dedicamos por lo menos 3 momentos del día para alimentar nuestro cuerpo. Creo que la mayoría puede decir, yo en la mañana desayuno, al mediodía almuerzo y luego en la noche ceno algo. 3 tiempos del día estamos dedicando para alimentar nuestro cuerpo. Y un día que no alimentamos nuestro cuerpo, como ayer, por ejemplo, que muchos estuvieron en ayuno, sienten la debilidad. Hacer tareas naturales, labores diarias, dificulta porque la energía mengua. La capacidad de respuesta de nuestro cerebro, de nuestros sentidos, está limitada porque está faltando en el cuerpo lo necesario, la energía. Es como tener un celular sin batería, no funciona o funciona poco. Así somos nosotros en lo físico. Ahora, ¿cuánto estamos dedicando al día? ¿Qué tiempo o cuánto tiempo estamos apartando de nuestros días cada día para permanecer en la palabra del Señor? Para leer la palabra de Dios y por lo menos tener un conocimiento de qué ha dicho Dios, qué dice Dios y por qué lo dice. Y sobre todo no haciendo bibliomancia, de que yo me levanto y donde abra la Biblia y ponga el dedo, ahí voy a leer. Y Señor, háblame. Dios es tan misericordioso y el Padre es tan bueno que probablemente te funcione algunas veces. Y sea tan puntual la palabra necesaria para ti y con ella Dios te anime, te levante, te direccione, te exhorte, en fin. Y tú sientes, wow, me hablaste hoy, Señor, esto me lo dices para mí. Pero mis amados, tenemos que crecer. Tenemos cada día que venir a las Escrituras y tomar la palabra de Dios y leerla en orden. Iniciamos con un libro y lo terminamos. Y en la mañana leí un capítulo, luego al mediodía continúo con el siguiente capítulo y a la noche, y así hasta que vamos abarcando la palabra de Dios en su totalidad. Dicen los expertos, y se ha podido corroborar, que si yo comenzara a leer ahora la palabra de Dios, ¿cuánto tiempo tardaría en horas en terminar de leer la Biblia en un ritmo de lectura normal? 70 horas. Inicio en Génesis, 70 horas después, si no parara de leer a un ritmo normal, terminaría 70 horas después, es decir, casi 3 días. ¿No les parece? Bueno, alguien dirá, no puedo hacer eso, por muchas razones. Bueno, tenemos 300 días por delante. Si dedicáramos tan solo unos minutos al día, en este año, al terminar diciembre 2026, si el Señor nos concede vida, habremos dicho, leí la palabra de Dios completa. Ya tomé un panorama general de las Escrituras. Y entonces allí es como cuando nosotros podemos ver una película completa. Si usted solo ve a partes, pedacitos de una película, ¿la podrá entender? Usted podrá quizás emocionarse por lo que vio en 2-3 minutos de un tráiler de una película, pero usted podrá inclusive tener una opinión correcta de lo que el mensaje de esa película quiere, de lo que transmite realmente esa película. Su opinión será inaceptada porque no es correcta, es incierta,
porque usted solamente está tomando pedazos, fracciones, imágenes. Y así como sucede al hacer esto, lo mismo sucede cuando solamente tomamos pequeñas porciones. Hoy yo quiero leer una promesa de Dios y te vas al libro de los Salmos y te quedas con una promesa. Pero Dios no solamente su palabra tiene para nosotros promesas, también tiene para nosotros mandamientos, también tiene para nosotros instrucciones, también tiene para nosotros sabiduría, también tiene para nosotros advertencias. Y todas son necesarias. Necesitamos este año crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que a estos judíos que habían creído en Él, Jesús les dice: vamos más arriba, vamos un peldaño más alto. Ya están creyendo en mí, ahora les pido que sean mis discípulos. ¿Cómo? Permaneciendo en mi palabra. Y Jesús sigue hablándoles, pero luego hay algo que ellos oyen del labio del Señor y comienzan a disgustarse, porque eso frecuentemente sucede cuando somos confrontados con la verdad. No nos gusta ser confrontados con la verdad. Y luego ahí mismo en el capítulo 8 Jesús no ha terminado la conversación. En el versículo 54 les dice: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Amén. Y entonces se da uno cuenta por qué estaban tan enojados en ese momento con el Señor. Porque Jesús les estaba diciendo: el que ustedes llaman Dios es mi Padre, pero ustedes no lo conocen y yo lo conozco. Si Él me lo dijera a mí, ¿qué produciría en mí? Si Él te lo dijera a ti, esa verdad, y sabemos que Él no miente, y si Él me lo dijera es porque es verdad, necesito conocerlo. Yo podría, como ellos, enojarme. No, ya no voy a seguir al Señor. No me dijo lo que no quería oír, me habló lo que no quería escuchar, lo que me dijo no me gustó. O poder decir: Señor, ¿verdad? Esa es mi realidad. Al final del libro de Job, en el capítulo 42, Job dice estas palabras: yo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y sin embargo, al comienzo del libro de Job, dice la escritura que el Señor Dios mismo dio testimonio de Job, diciendo que no había otro hombre en la tierra como Job, varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y es que yo puedo tener una vida limpia, honesta. Yo puedo tener una vida con características de piedad en Dios y aún así no conocer a Dios. Quizás por formación, quizás porque me determiné a tener un estilo de vida con estas características. Pero eso no significa que conozcamos a Dios. Eso tendrá su resultado, porque la escritura dice cuántas bendiciones hay en la Biblia para el justo, para el íntegro, para el honesto. Muchas. Y eso tendrá su resultado en la vida. Pero otra cosa es conocer a Dios. Y Job dice al final, luego de haber vivido todas esas vicisitudes, y luego cuando el Señor le restaura, Job dice: yo había escuchado de ti, Señor, pero no te conocía. Ahora mis ojos te ven. En el capítulo 16 del Evangelio de Juan, dice el versículo 1 al 4: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Se lo voy a parafrasear porque sé cómo dice este versículo en otras versiones bíblicas.
y porque sé el contexto y sé lo que el Señor está queriendo decirles. Les dice: mira, para que ustedes no regresen atrás en la fe, yo les voy a hablar la verdad de las cosas que por creerme, seguirme y conocerme ustedes van a vivir. Así que si yo de antemano soy advertido por el Señor de estas cosas, cuando sucedan, cuando me acontezcan, cuando las enfrente, entonces diré: el Señor ya me lo había dicho, y puedo continuar en mi carrera de la fe. Pero cuando muchos por causa del Señor padecen persecución, lo que sucede con ellos es que abandonan la fe. Porque si seguir al Señor me trae problemas, yo no quiero problemas en la vida. Pero el Señor les está diciendo: estas cosas les he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto, ¿por qué? Porque aquellos que lo harán no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Amén. Si has leído el Nuevo Testamento, no solamente en los evangelios, sino luego de la ascensión del Señor y el inicio de la iglesia, en el libro de Hechos sucedió. En el libro de Hechos no solamente el Espíritu Santo vino y llenó a los creyentes, no solamente ellos salieron a hablar la palabra y el evangelio como se los había ordenado el Señor, respaldándolos el Señor con milagros, con señales, con maravillas, con liberaciones, con poder de Dios en sanidades extraordinarias, sino que también comenzaron a vivir esto. Y tomaron a los discípulos, tomaron a los apóstoles, los metieron en la cárcel, los azotaron y también algunos de ellos mataron. ¿Y qué creen? ¿Que ellos abandonaron la fe? Señor, pero si estamos en el verdadero, ¿por qué nos acontece esto?, preguntará alguien. Pero ellos ya sabían, el Señor nos lo advirtió. Su mismo pueblo, el pueblo judío, estaba persiguiéndolos a ellos. Los líderes de aquel momento, los líderes religiosos, se levantaron contra ellos, y ellos, haciendo esto, pensaban que estaban haciendo bien. Y Jesús les advierte: esto harán porque no conocen al Padre y no me conocen a mí. ¿Por qué las personas actúan así en contra de la fe? Porque no conocen a Dios. Porque tú llegaste con una Biblia a la casa y el primero que se levantó fue tu esposo a decirte: ¿estás loca? ¿Qué te pasa? ¿Ya va a ir por allá que le laven el cerebro? Si usted va a cambiar, diga cómo es y vamos cogiendo cada uno por su lado. Y usted tiene dos opciones: o sentarse a llorar y decir: ¿por qué, Señor? O número dos: el Señor ya había dicho que esto sucedería. Pero no es para que usted se levante en contra de aquel que está en contra de su vida por causa de su fe genuina al Señor, sino porque usted tiene que orar por él, por ella, para decir: Señor, que así como yo te estoy conociendo, Él te conozca. Porque todo eso que me hace, todo eso que me dice, es porque no te conoce, Señor. Y es para que lo ame. Porque cuando no son cambiados o transformados por la palabra, su amor, el amor de Cristo en su vida, los transforma y los cambia. Y al final tendrán que rendirse. Pero yo te hablé, yo te dije, yo te menosprecié, yo te hice mal, yo te ultrajé, yo te traté de esto y de lo otro, y no te fuiste de mi lado. ¿Por qué? Porque estoy llenita de Dios. Y Dios es amor. Y porque yo ya entiendo por qué estás actuando así, y no lo tomé personal. Y comencé a orar por ti y a doblar mis rodillas para que un día la luz del Evangelio de Cristo te resplandeciera, así como a mí también un día me resplandeció esa misma luz.
no conocen al Señor. Dijo Jesús, no conocen al Padre y no me conocen a mí. Volviendo al capítulo 17, ya leímos el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y el versículo 25 y 26 dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Se estaba refiriendo a los discípulos. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Esa era la oración de Jesús por los discípulos. Pero note cómo Él dice que hay una diferencia entre el mundo. No vayas al mundo a querer conocer de Dios, porque el mundo no conoce a Dios. El mundo está en contra de Dios, de su verdad, de su palabra, de sus principios y de sus valores. Tienes que venir a la fuente, y es al Señor y su palabra. Y ven tú mismo, tú misma, y en la palabra comprueba la veracidad de Jesucristo. Es como una fórmula, bien sea una fórmula química, una fórmula matemática o una fórmula de una receta. Si la fórmula es correcta, al hacer lo que dice en la fórmula se va a obtener el resultado que la fórmula asegura que habrá. Y cuando tienes el resultado y el resultado es correcto, la fórmula está bien. ¿Me hago entender? Cuando tienes una receta y en la receta aparece ingredientes y procedimientos y está la imagen del resultado final, y cuando aplicas lo que está allí en la receta con los ingredientes y con el procedimiento que está allí paso a paso, y obtienes un resultado y es el mismo de la imagen, de la foto, tú dices la receta está bien. Y la Escritura dice que tú puedes en tu misma vida comprobar la veracidad de la palabra de Dios. No permitas que el mundo venga a poner en tu pensamiento lo que naturalmente muchos ya piensan. Eso es papel y tinta, y el papel y tinta pueden con todo. ¿Y qué tal si esto no solamente es palabra escrita por la mano de los hombres, sino que fue dictada, fue inspirada por Dios mismo? Pues entonces en ella yo tengo que encontrarme con ese Dios para saber que esta es su palabra. Y ese es el resultado. Cuando vienes a ella, te encuentras con Dios. Porque la Biblia es el único libro que cuando lo abres y lo lees, te encuentras con su autor. Y esa experiencia es la que cada creyente está llamado a vivir para transformarse, para convertirse en un discípulo del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? La primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, dice en el versículo 34: en esta carta Pablo, escribiendo a los creyentes de Corinto, les está dejando en claro lo que es una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, y es que así como Dios resucitó de entre los muertos al Señor Jesucristo, también creemos que por el mismo Cristo, los que han creído en Él y ya no están entre nosotros, un día serán resucitados. Pero comenzó a haber en la iglesia de aquel momento de Corinto el pensamiento y la idea, y aún hasta la enseñanza, de que no había resurrección de muertos.
Así que todo el capítulo 15 es hermoso de leer para poder saber qué dice Dios en su palabra acerca de que en realidad y en verdad la resurrección de los muertos ocurrirá. Pero cuando llega el versículo 34, Pablo dice esto: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Por qué estaba diciendo Pablo que algunos allí en la congregación no conocían a Dios? Porque se atrevían a negar la resurrección del Señor y se atrevían a decir que no había resurrección de creyentes. Entonces Pablo está diciendo: entonces, ¿en qué Dios has creído? Si es que el fundamento, la base de la fe cristiana no solamente es la venida del Mesías, la encarnación del Hijo de Dios hecho hombre y su muerte en la cruz. No, la base, el fundamento de la fe cristiana es la resurrección de Jesucristo de entre los muertos por el poder de Dios. Y la promesa de que los que creemos, está allí en el Evangelio de Juan, cuando Jesús fue a la tumba de Lázaro y lo dejó en evidencia, cuando dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y Marta, la hermana de Lázaro, dijo: creo, Señor. Por eso Jesús le había dicho: tu hermano resucitará. Y ella dijo: sí, yo sé que él resucitará en el día postrero, al final del tiempo. Pero Jesús dice: no, hoy. Y para que sepas que soy la resurrección y la vida, entonces va a la tumba, pide que quiten la piedra, y se oponen diciendo: Señor, lleva 4 días allí y ya hay un mal olor, hiede ya. Pero eso no era verdad, porque frente a aquel que es la vida, la muerte huye. Y ese proceso biológicamente natural de la putrefacción, de la corrupción del cuerpo humano, para degradarse y volver al polvo de donde fue tomado, dice la Escritura que de allí el que estaba muerto salió. Así que ¿qué quedó en evidencia? Que lo que él dijo es la verdad, y quien dijo ser verdaderamente es el dador de vida y el que puede llamar desde la muerte a los que han estado allí para resucitarlos para vida eterna. ¿Cuántos creemos eso? Pero había en la iglesia de Corinto algunos que no. ¿Y por qué? Pablo dice: porque no conocen a Dios. No conocen a Dios. Y eso es lo que pasa con la gente que cambia las doctrinas. No conocen a Dios. Gente que no ha leído la Biblia, gente que no ha estudiado la palabra de Dios y se atreve a enseñar cosas que ni entiende. Y eso no es lo más grave. Lo más grave no es que una persona esté hablando eso. Lo más grave es que muchos le estén creyendo. Amado, amada, su maestro en la palabra de Dios no está en TikTok, no está en Facebook, no está en un short de YouTube, aunque muchos predicadores tienen allí enseñanzas. Tu maestro número 1 se llama el Espíritu Santo de Dios, a través de la palabra que ya tienes en tu mano y que cada día vas a leer para que el Señor la revele a tu corazón. Recibir instrucción acerca de las cosas que necesito conocer para mi caminar con Dios es otra cosa diferente. Por eso hay un discipulado, por ejemplo, en la congregación, en la iglesia, que es como el ABC de la fe cristiana. Para que mientras comienzas a leer la palabra de Dios, vayas sabiendo qué cosas has recibido por haber recibido a Cristo, a qué tienes derecho como hijo de Dios que has nacido de nuevo, y qué promesas son las que Él tiene para ti. Esas cosas son necesarias, pero luego mientras vas leyendo la palabra de Dios, tú mismo lo vas confirmando, que lo que un día te enseñaron en un discipulado está en la palabra de Dios y no es diferente. Necesitamos conocer a Dios. También Pablo, escribiendo en la carta a Tito, allí más adelante de Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, está la carta a Tito.
Y en el capítulo 1, en el versículo 16 dice: profesan, dice el verso 16. ¿Están ahí conmigo? Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Así que no es solo decir que conozco a Dios. Necesito mostrar que verdaderamente conozco a Dios. ¿Y de qué personas estaba hablando Pablo a Tito? Estos de los que Pablo dice profesan conocer a Dios. Si usted va, por favor, unos versos más atrás, al verso 10, dice: porque aún hay muchos contumaces. ¿Saben lo que significa esta palabra? Cuando se refiere a una persona, al comportamiento o actitudes de una persona. Una persona contumaz es una persona rebelde, obstinada. Una persona que aunque tú le muestres con evidencia la verdad, todavía sigue creyendo en su mentira. Porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, es decir, los judíos que estaban apegados a la liturgia y a la religiosidad, que no conducían a una realidad viva con el Dios vivo. Y de ellos, y como está hablando allí el contexto del pasaje, es que Pablo dice: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo están negando. Por eso usted no se desanime con las personas que un día hoy aparecen diciendo: ay, yo estoy siguiendo a Jesús, yo oro, yo leo la Biblia, y luego usted los ve en una vida de desorden. Le falta conocer a Dios. Hay personas de la sociedad, hay personas de las artes, de los deportes, hay gente de la farándula, hay artistas que un día hablan como si fueran cristianos, porque probablemente están comenzando a acercarse a la fe de Dios y al caminar de Cristo. Pero como les falta conocer más a Dios, la gente pone su mirada en ellos como referente de fe, y luego los ven, se divorciaron, cayeron en la cárcel o en una vida desordenada, desenfrenada, atados a vicios y a pasiones, y la gente se desanima. ¿Eso es un cristiano? No, como los discípulos no son así. Son como los creyentes a los que Jesús dijo: ya están creyendo en mí, ahora más arriba, sean mis discípulos, permaneciendo en mi palabra. Y no los ataque, sino ore por ellos. Señor, les faltó constancia, les faltó firmeza, les faltó fuerza. Y muchos de ellos terminan realmente apartándose del Señor y de la fe, porque en vez de que alguien se hubiera acercado para decirles: mira, esto no es lo que Dios quiere para ti, los atacaron, los censuraron, los apedrearon y terminaron por sacarlos realmente de la fe de Dios. Sobre todo personas, como dice aquí el apóstol Pablo, los que están apegados a la ley, los que apedrean creyentes, los que terminan lanzándole piedras a los que no se comportan como ellos, a los que no llevan una vida como ellos. A eso no nos llamó el Señor. Y tanto los que actúan de una manera como de la otra, los que se apartan de la fe, como también los que apedrean a los que se apartan de la fe, ninguno de los dos conocen realmente a Dios, porque eso no hace realmente a Dios con nosotros. ¿Acaso no ha tenido Dios contigo paciencia?
¿Acaso no te lleva soportando y no te lleva lidiando y no te lleva ahí arrastrando a veces tu vida de fe y todavía lo sigue intentando contigo? Gracias a Dios que Dios no es como los hombres. Pero no nos convirtamos en ese tipo de personas. Es cierto, Pablo está diciendo, ellos profesan conocer a Dios, pero es evidente que no lo conocen porque su vida, su testimonio, sus hechos lo niegan. Y Juan el apóstol en su carta primera, en su primera carta, en el capítulo 2, a los creyentes, Juan por esta carta les dice, en el capítulo 2, versículo 12: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¿Qué es lo primero que hace Dios cuando nos recibe al venir a la fe de Cristo? Perdonar nuestros pecados. A los que ya van más crecidos, más maduritos, dice en el siguiente verso: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y esa es la característica de alguien ya maduro en la fe. Y luego dice: os escribo a vosotros, jóvenes, los que están como en una edad de fe intermedia, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Nótese que tanto para el pequeño como para el grande lo están conociendo. Van en una misma carrera de fe, conociendo a Dios. Pero la madurez, al que Juan en estas palabras llama padre, a diferencia del que llama joven y al que llama pequeño o niño, es que dice aquí: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. El que ya está en una madurez de fe porque conoce mejor a Dios, está en una confianza en Dios, en una seguridad en Dios. ¿Se han dado cuenta que cuando hay niños, los niños a veces discuten por cosas que para los grandes es obvio y que un adulto no tiene por qué discutir esas cosas? El adulto está tranquilo en saber que es verdadero aquello en lo que sabe y cree y no tiene que discutirlo. Mientras que un niño, sí, mi papá esto, mi mamá esto, y el otro le dice, no, mentiras, y entonces más llora y dice, yo tengo que demostrarle. No, nada tenemos que demostrarle a ninguno. El que ya es maduro en la fe conoce a Dios y sabe correctamente distinguir aquel que no conoce a Dios o está apenas empezando a conocer a Dios. Pues Dios no nos ha llamado para descalificar a ninguno. La escritura dice aquí mismo, en el capítulo 4, en el versículo 5 y 6, dice: ellos son del mundo, por eso hablan cosas del mundo, y por eso el mundo los oye, los recibe y los aplaude. Pero nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error.
Y luego en el capítulo 5, al final del capítulo dice esta escritura, verso 17: toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado, ¿qué cosa? Entendimiento. ¿Para qué? Para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardados de los ídolos. Y cerrada la carta. No hay más que decir para ese momento para el creyente. Sabemos que estamos en el verdadero, y su Hijo vino para darnos entendimiento y para conocer al que es verdadero. ¿Cuántos vamos a crecer este año en el conocimiento de Dios? ¿Quiere ponerse de pie conmigo, por favor? Padre Santo, Padre Celestial, Padre bueno, te agradezco que esta mañana, Señor, al estar aquí en tu casa, puedas alimentar nuestro corazón por medio de tu palabra. Puedas afirmar nuestro corazón en la fe de tu palabra, por la misma escritura y por el conocimiento de tu verdad que está en las escrituras. Hoy recibimos un llamado, Señor. Es tu invitación y también es tu mandamiento. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, hoy pedimos, y en nuestra oración, que nos des las fuerzas físicas y espirituales, que nos des la determinación en nuestro corazón para crecer en el conocimiento de tu palabra, y a través del conocimiento de tu palabra conocer quién tú eres, qué haces y por qué lo haces. Conocer lo que te agrada y lo que tú aborreces. Conocer tus promesas y también tus instrucciones y mandamientos. Conocer lo que es tu verdad para tener claridad y poder distinguir con aquello que es error. Necesitamos, Señor, que ese conocimiento, Señor, sea mayor en cada uno de nosotros en este tiempo, porque verdaderamente estamos viviendo tiempos difíciles, complicados. Las cosas que se ven, las cosas que se oyen, las cosas que se avecinan y las que por profecía sabemos que ocurrirán. Hace, Señor, que cada uno de nosotros necesite estar firme en la fe, para que no haya ningún viento de doctrina o de ideología o de pensamiento o de conocimiento humanista que nos desvíe hacia el error y que nos aparte del verdadero. Juan, en esta última carta, está diciendo a los creyentes: están en el verdadero. Ya no tienen que estar en ansiosa ansiedad, buscando o indagando o escarbando en donde no deben, para hallar lo que ya tienen en Cristo Jesús. Están en el verdadero, están en la vida eterna, están en el conocimiento de Dios. Permanezcan allí. Y mi oración también, Padre, no solamente es porque tú nos ayudes a crecer en este año, a ser ensanchados en tu conocimiento, sino también a que aquellos que ya te conocen, Señor, permanezcan y crezcan.
Que ninguno regrese atrás en su fe por causa de las cosas que por el mundo o del mundo pueda vivir en contraposición. Las cosas que se levantan contra la fe, la piedad, la honestidad, la santidad. Te rogamos que nos ayudes para vivir en este tiempo y en este mundo y sobre todo en esta nación en una manera, como dice la Escritura en la carta de Pablo a Timoteo, para que podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Concédenos, Padre, que tus hijos y tu pueblo en este tiempo podamos crecer en ese conocimiento tuyo y en esa gracia tuya. Despierta, Señor, como el hambre, como el apetito por el alimento, así despierta en nosotros el hambre por tu palabra. Tú mismo dijiste, Señor, soy el pan verdadero de vida. Nuestros padres comieron el maná, pero ese no era el pan de vida. El pan de vida es aquel, dijo Jesús, que el Padre da para alimentar al mundo. Tú eres el pan de vida, Señor. Así que despierta en nosotros, Señor, y acrecenta en nosotros esa hambre por tu verdad y por tu palabra. Que cada uno de nosotros pueda correr a las Escrituras y pueda encontrar allí, Señor, esa revelación, ese conocimiento y ese entendimiento de ti, Señor, y de lo que tú esperas de nosotros y de tu buena voluntad para nuestras vidas. Que cada uno, Señor, pueda encontrar deleite en tu palabra. El Salmo capítulo 1 dice que aquel que se deleita en tu palabra, aquel que encuentra en tu verdad y en tu palabra deleite, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que no importa el verano o la sequía, se mantiene verde, vigoroso, su hoja no cae, da fruto en el tiempo adecuado y ese fruto permanece. Señor, constitúyenos como esos árboles de fruto permanente, porque nuestras raíces están allí, Señor, adheridas a las fuentes verdaderas de las aguas de la vida eterna de tu palabra. Padre, encomiendo cada persona, cada vida que hoy está aquí esta mañana, junto con sus hogares, con sus familias, con su entorno de vida, Señor. No solamente con quienes son, sino también con lo que tienen y con lo que hacen. Hoy te pido, Padre, que para esta semana tú extiendas sobre ellos tu cuidado, tu favor, tu gracia, tu respaldo y tu bendición. Pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tu presencia esté acompañándoles para animarles, fortalecerles, consolarles en cada situación que vivan o enfrenten en estos días. Señor, que encuentren en ti fuerzas, que encuentren en ti la fe necesaria para ver tu mano obrar a favor de ellos y para ver milagros en medio de ellos. Padre, sé para esta semana, para cada uno de nosotros, no solamente nuestro guardador, sino también nuestro sustentador. Que haya provisión para cada uno de tus hijos. Tu palabra dice en labios de David: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Señor, extiende tu mano, da provisión, Señor, y sustento. Rescata a aquel que está en aflicción y en adversidad. Fortalécele, Señor, y pelea por él, por ella, a favor de sus vidas, a favor, Señor, de sus oraciones. Trae respuesta. Que tu presencia y tu bendición, Señor, y tu paz estén con nosotros. Amado y amada del Señor, que Dios el Padre te bendiga y te guarde, haga resplandecer sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia y alce sobre ti la faz de su rostro y te mire con agrado y te conceda su paz. Que la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean una verdad y realidad que vivas cada día de esta semana en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y decimos amén.